Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes. Agradecemos a Antena 4 por permitirnos ingresar nuevamente hasta sus hogares. Bienvenidos a su programa Salud Jardín. El día de hoy desde un lugar también muy especial, pero que sea el doctor Mario Gaviria quien nos cuente dónde estamos, quién es el anfitrión de este bello escenario que tenemos el día de hoy y también que nos cuente cuál es el tema del día de hoy. Posteriormente le haremos unas preguntas con el propósito que ustedes conozcan a profundidad el tema como de costumbre, muy importante que abordaremos hoy desde Salud Jardín. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa y le doy un saludo de bienvenida. Y bueno, doctor Mario, presentemos el tema y el sitio también. Bueno, un saludo para todos los televidentes del programa Salud Jardín, Antena 4. De nuevo un agradecimiento por el espacio que nos brindan para poder llevar a sus hogares, a la comunidad jardineña, algo de conocimiento médico que puede ser útil en los momentos de enfermedad y de dificultades. Alexander, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy, pues, siguiendo con nuestra iniciativa de ir recorriendo diferentes lugares de jardín, pues le pedí a un gran amigo que me abriera su espacio porque sé la belleza de hogar que tiene. Estamos en la casa de nuestro amigo Oscar Montoya. Un agradecimiento para Oscar por permitirnos estar hoy acá. Y hoy vamos a tratar sobre enfermedad diarreica aguda, Alexander. Claro que tema sí. para hoy. Bueno, hablando de ese tema, pues en la investigación que hicimos para poder hacer unas preguntas y compartir pues de la mejor manera con nuestros televidentes el tema, es muy interesante, o bueno, llama mucho la atención, doctor, que es la segunda causa de muerte en menores, la enfermedad diarreica aguda, para que nos hagamos una idea de lo importante que es tener, digámoslo, todas las precauciones, principalmente con los niños, pero además que analicemos como una enfermedad que es totalmente tratable, hasta donde hemos podido analizar, digámoslo, genera tantas pérdidas humanas. Entonces, bueno, doctor, primero que todo, cuéntenos cuáles son los síntomas de la enfermedad diarreica aguda. Claro que sí, Alexander, pero antes quiero tratar un punto que mencionaste. La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad tratable. Sí. Son muy contados casos que se salen de ese rango de posibilidad de tratamiento y de tratamiento fácil. No estamos hablando de un tratamiento difícil, que son ya estos casos especiales donde hay alteraciones intestinales propias de alteraciones de proteínas y cosas que pueden llevar a una diarrea, pero por otras causas. La mayoría de las enfermedades diarreicas son tratables con un diagnóstico a tiempo, ¿sí? Y con unos buenos cuidados. Entonces es muy triste que Colombia tenga una tasa tan alta de muertes por enfermedad diarreica, cuando en realidad es algo que se puede prevenir en muchos casos y se puede tratar en la mayoría. Lastimosamente esto se lo debemos a nuestro sistema de salud, que hoy es un desastre. Claro que ¿sí? Sí. Voy a hacer una cuña en contra de los mensajes contra el gremio médico y el personal de salud. No es nuestra culpa que el sistema de salud sea un desastre. De pronto no acudimos al llamado de hacernos sentir en las calles en los momentos en que nos estaban imponiendo este sistema de salud que ha sido cobijado por esa horrorosa ley 100 y todas sus maquilladas que se le han dado en el transcurso de los años. De pronto los médicos nos faltó en ese momento sentarnos a analizar la ley 100 en el contexto colombiano, claro. Porque todo el mundo dice, no, es que es perfecta. Sí, es perfecta en otro contexto tal vez, pero en el contexto colombiano definitivamente no. Y hoy vemos cómo nos han vuelto los enemigos del paciente. Y hasta los comediantes, los humoristas sacan videos absurdos donde de pronto la gente no cala el mensaje, pero nos maltratan, ¿sí? Porque vamos a hacer una crítica al sistema, pero resultamos criticando a las víctimas del sistema, que son los médicos, los enfermeros, el personal que trabaja en salud. Entonces, un llamado a la gente a que antes de agredir al personal médico, antes de quejarse del servicio de ellos o de emitir un juicio, claro que sí. Piensen, ¿y yo qué hice cuando iban a montar la ley 100? Y yo voté por aquellas personas que... Como ciudadanos, ¿qué actitud asumimos? ¿Yo qué actitud asumí? ¿O solo me preocupé y me rebelé cuando me enfermé? Claro. No pensé en mañana voy a estar enfermo. Pero bueno, Alexander, volviendo al tema de enfermedad diarreica aguda, pues tiene unos síntomas. Claro. Básicamente, la diarrea es el aumento en el volumen y en el número de deposiciones que se tienen en un día, ¿sí? Algunos libros y alguna literatura médica habla de unas cantidades. Yo no quiero que la gente se enfrasque en cantidades porque hemos visto que simplemente es aumentar la frecuencia en las deposiciones. Normalmente yo hacía 3 veces, ahora estoy haciendo 4 o 5, ahí aumenté la frecuencia.
o que se altere la consistencia y aumente el volumen, ¿sí? Entonces, que se altera la consistencia, yo hacía un popó duro, ahora estoy haciendo un popó blando o líquido. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente dice, la diarrea es cuando está líquida y son muchas veces. Pero resulta que el hecho de que el popó deje de ser duro y se vuelva de una consistencia pastosa, más blanda, puede ser un indicio de un inicio de una enfermedad diarreica o una enfermedad intestinal. Se debería considerar como una enfermedad diarreica para atacarla. Porque depende de esa consistencia, el médico debe hacer una interpretación de qué punto se está originando la diarrea. Porque la diarrea se puede originar de diferentes puntos del intestino, sea del el yeyuno, el ilion o el colon, ¿sí? O inclusive en algunos casos de más arriba, pues cuando hay otras condiciones, pero esas no las vamos a enmarcar hoy. Entonces hay un aumento en el volumen, hay un aumento en la frecuencia y hay un cambio en la consistencia de las deposiciones. Normalmente se acompaña, depende si es infecciosa o no, de fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, debilidad, escalofríos. Ya va a tener unas características especiales esa deposición en cuanto al color, a los olores que emite, a si tiene presencia de baba, moco, espuma, si tiene presencia de sangre, qué cantidad de sangre hay, ¿sí? Identificar de dónde proviene esa sangre muchas veces es simplemente he hecho 10 veces, me he limpiado 10 veces y me lastimé, ¿sí? Entonces identificar eso. Normalmente cuando es una causa infecciosa y si es bacteriana o viral, pues hay presencia de vómito que casi siempre se presenta en las primeras 24 horas. En algunos casos pasa de esas primeras 24 horas, sobre todo en las bacterianas, que son las más agresivas. Y hay dolor abdominal que casi siempre es un cólico, ¿sí? Aumento en la sensación de peristaltismo, que son esos ruidos intestinales aumentados, que el paciente le dice a uno, tengo una pelea dentro del abdomen. Más o menos esos serían los síntomas. Pueden variar entre una y otra causa, ¿sí? Si tú tienes una enfermedad diarreica que no es de origen infeccioso, sino un problema de absorción, porque tienes un problema de colon, sabes que no puedes tomar leche, cometiste el error de tomar leche, entonces tuviste unas deposiciones diarreicas, pues ahí no va a haber fiebre, por ejemplo. Listo. Más o menos sobre eso es sobre lo que tenemos que conocer de los síntomas y estar alerta ante la aparición de ellos y consultar a tiempo. Bueno, las personas con las que deberíamos tener más cuidado en este caso, pues, o bueno, hablemos primero, expliquémoslo a nuestros televidentes, cuáles son las personas más predispuestas, más propensas o que son más susceptibles de, digamos, de presentar este tipo de enfermedad diarreica aguda y en las cuales sería mucho más peligroso. Básicamente, tú me lo dijiste, en los niños menores de 5 años. Por eso hay unos programas especiales para esta primera infancia que se enmarcan en las políticas de la IEPI, que es un programa médico muy básico, pero que nos sirve como una regla general, que a partir de él podríamos educar a agentes prestadores de salud, sobre todo en nuestros municipios que tenemos zonas veredales y zonas alejadas con difícil acceso a los centros de salud. Entonces, la estrategia IEPI sería una buena estrategia para ellos. Yo difiero que sea una buena estrategia para médicos, pero es una buena estrategia para esas otras personas que están alrededor de los médicos y que nos ayudan, que de pronto el paciente tiene difícil acceso al médico o mientras llega al médico pueden ir resolviendo. Entonces, la primera infancia, como lo hemos venido diciendo, los pacientes en las edades extremas, o sea que los adultos mayores también, ¿sí? No solo son susceptibles, sino que es más agresiva, sobre todo porque una diarrea va a tener pérdida alta de líquidos y electrolitos. ¿Sí? Los electrolitos son sustancias que tenemos en nuestro organismo y que se pierden cuando vomitamos o hacemos deposiciones abundantes. Esto puede llevar a complicar una enfermedad del paciente. Por ejemplo, puede haber una insuficiencia o un daño renal, una insuficiencia renal secundaria a una deshidratación. La deshidratación es la complicación más grave de la diarrea y la que finalmente lleva a la muerte del paciente cuando no advertimos a tiempo y no resolvemos a tiempo. Bueno, antes de hablar del tratamiento, ¿cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de enfermedades? Bueno, tenemos muchas causas, pero vamos a hablar de las principales, que son los problemas de mala absorción. En nuestro municipio vemos mucho problema de colon irritable, por ejemplo. Entonces, estos pacientes que no toleran algún tipo de alimento van a tener mayor predisposición a que al consumirlo desarrollen la diarrea. Pero la causa más común es la causa infecciosa. Y en la infección vamos a tener varios causales, o 3 causales principales, que son virus, bacterias y parásitos. El virus es el que ocupa la mayor cantidad de casos.
Más o menos se dice que por encima del 90% de los casos de enfermedad diarreica aguda son por causas virales. Hay unas causas por parásitos y hay unas por bacterias, siendo este último, las bacterias, las más agresivas. Normalmente el virus se autolimita. Una infección viral nuestro cuerpo la logra anular en el transcurso de unas horas o días, mientras que una infección bacteriana puede avanzar tanto que puede que invada otras regiones, otros órganos o lleve a la muerte del paciente. Bueno, el agua. Está dentro de los datos que encontramos, se mencionaba como el agua en mal estado o el agua no tratada también puede ser un factor. Entonces, ¿qué tanto influye ahí, digamos, el agua? Claro que sí, por eso se ha venido diciendo, y lo trae inclusive el COMPES, es llevar agua potable a toda la población colombiana, pero sabemos que eso no pasa. En las zonas rurales, principalmente un municipio como Jardín, que todavía es muy rural. Sí, las zonas rurales no tienen agua potabilizada. Entonces, a través del agua se pueden transmitir algunos parásitos principalmente y otros que pueden causar daño de la mucosa intestinal y van a llevar al desarrollo de la diarrea. Entonces es muy importante el lavado de manos, tener agua potable o tratar de potabilizarla de alguna manera, ¿sí? Con los diferentes métodos que conocemos, hervir, ¿sí? Agregar el cloruro, el hipoclorito, ¿sí? Buscar con algunas otras medidas que ese agua mejore su calidad. Pero ahí hay unas recomendaciones ya desde la prevención. Ahora nos hacemos la pregunta, y para compartir con los televidentes, ¿cuál sería el tratamiento entonces cuando ya se da el episodio, cuando ya el paciente llega pues como con un cuadro grave, ¿cierto? Un niño. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Bueno, Alexander, lo primero es hay que acudir a un médico. Sí. Independiente de que todos los pacientes sepamos que hay que hidratarnos. Sí. Bueno, ¿qué tanto me debo hidratar? Porque la sobrehidratación también lleva a un deterioro del estado de salud del paciente. Entonces, no nos podemos sobrehidratar y los médicos sabemos eso. ¿Sí? Entonces hay que determinar qué grado de deshidratación hay para saber qué grado de hidratación voy a dar. ¿Sí? Aunque hay unos medicamentos que se usan generalmente en todas las causas de diarrea o en la mayoría de las causas de diarrea, hay que identificar en qué casos hay que usar otros adicionales, ¿sí? Entonces, básicamente el tratamiento parte de no permitir la deshidratación, rehidratar a mi paciente, y básicamente se debe hacer con sueros. Inicialmente sueros orales, ¿sí? El suero que compramos en la farmacia de sobre o de tarro que ya viene preparado, o que es para preparar siguiendo bien las indicaciones, esa es la primera medida. Casi que un paciente por cada deposición debe tomar una porción de suero. Si vomita, debe tomar otra porción de suero. En el caso del vómito, yo siempre le digo a mis pacientes que esperen 5 a 10 minutos, que pase esa sensación molesta del vómito y lo tomen. Y recordar que el suero no se toma a vasados, se toma a sorbos. Porque cuando tomo una gran cantidad de suero, rápidamente voy a hacer una distensión gástrica, un estómago que viene lastimado, va a cerrarse y voy a terminar vomitando todo el suero. Y le doy el suero y lo vomito. Entonces, le voy a dar el vaso, pero se lo doy a sorbos con lentitud. Y voy a determinar la cantidad según la edad del paciente, según el peso del paciente y según el estado de deshidratación. Primero, hidratación con sueros. Se puede ayudar de otros líquidos, inclusive bebidas. En el campo tenemos muchas bebidas. Jardín es un pueblo campesino que sabe mucho de ramas, pero no me reemplazan al suero. Pueden ser adicionales. Segundo, el manejo con el zinc. El zinc se encontró que es un oligoelemento fundamental en nuestro organismo y ayuda a que las mucosas se recuperen, y es fundamental para el desarrollo de esas de esa mucosa intestinal que es fundamental para la absorción de los alimentos, ¿sí? Ahora se ha hablado mucho de la diosmectita, que es otro componente que va a ayudar a que se recupere rápidamente esa mucosa. Entonces esos serían los 3 que vamos a usar en todos los casos. Se usa el analgésico o antipirético, entonces en caso de fiebre, medicamento para la fiebre; en caso del dolor abdominal, otro dolor, medicamento para el dolor, para así tener un paciente más tranquilo, pero el tratamiento básico es este. Y ya se enfoca el paciente según si es una causa parasitaria, si es una causa bacteriana o si es otra causa. Ahí se adicionaría el último medicamento. Si el vómito está muy intenso, hay que frenar un poco el vómito. Normalmente no debemos usar medicamentos para el vómito, sobre todo en niños. Tener en cuenta que la metoclopramida es un medicamento que los médicos ya no gustamos de él, que hemos debatido mucho sobre el tema, que se ha encontrado que tiene efectos
negativos muy intensos, entonces es mejor evitar el uso de la metoclopramida o Placil en niños, sobre todo en menores de 1 año, prohibido, entre el año y los 12 años prácticamente prohibido. Yo prefiero que menores de 18 no lo utilicen, y en adultos lo uso con bastante precaución. Bueno, doctor, ahí usted mencionó algo muy importante y vale la pena pues como reiterar un mensaje. Hicimos un programa para hablar de la inconveniencia, lo contraproducente que resulta la automedicación, pues vale la pena entonces recordarlo, ya que estamos tratando pues digámoslo, de este tipo de enfermedades, y pues que es mejor poner en un caso de una diarrea, ¿cierto?, de una enfermedad diarreica aguda en manos del doctor, del médico, que después de hacer el diagnóstico será quien con todo el criterio científico pueda recomendar un fármaco. Bueno, muy importante, doctor, y yo pienso que este dato será muy valioso para las personas que nos ven en sus hogares: la alimentación. ¿Cuál es la dieta recomendada por una persona que, digámoslo, está en proceso de recuperación o está, pues, digámoslo, padeciendo esta enfermedad diarreica aguda? ¿Qué es lo que se puede consumir y qué es lo que no se recomienda? En esto hay un debate muy grande, porque viene el cuento de los lácteos, el consumo de leche básicamente. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Que debe tener una alimentación sana, que no se componga de químicos, sobre todo conservantes y eso que trae la comida industrial o la comida empacada, que sea la comida de la casa con pocos aliños, con poca grasa. Que si voy a consumir lácteos se consuman en poca cantidad, y se advierta que si hay un aumento de los síntomas o hay un empeoramiento de la diarrea, pues se disminuye el consumo de estos simplemente, pero no hay que suprimir los lácteos. Hoy hay un debate nuevo sobre lo del cuento de los lácteos, entonces eso todavía no se ha definido completamente, pero se cree que no hay necesidad de suprimir los lácteos. Inclusive puede ser contraproducente, porque durante ese tiempo dejamos de producir la lactasa o la enzima para absorber los lácteos, y eso va a llevar a que después quedemos con una intolerancia o algo así, Alexander. Entonces la alimentación, debemos tratar de alimentar al paciente, tener paciencia en los primeros momentos porque no va a querer alimentarse bien, es decir, poco a poco suministrando los alimentos que vaya recibiendo. En los niños es muy difícil, así que casi que hay que acomodarse a lo que el niño quiera, ¿sí? Y a las cantidades que el niño quiera. Yo digo a los padres: dele, si le recibe 1 o 2 cucharas, bien, déjelo descansar un rato y vuelve, insiste. Y vuelve, insiste, y vuelve, insiste, y si se pasa todo el día en esas, pues ese es su trabajo como papá, ¿sí? O como mamá, o como cuidador, o como abuelo, listo. Entonces el cuento con la alimentación es básicamente comida saludable. Puede evitar una pizza, evitar una hamburguesa, evitar una gaseosa, evitar licores, evitar grandes cantidades de lácteos, evitar grandes cantidades de aliños, evitar grandes cantidades de grasas, o sea, todo consumirlo con mayor moderación y en preparaciones menos aliñadas y más saludables. Claro que sí, doctor. Bueno, ahora sí, ¿qué tal si pasamos a compartir recomendaciones o cómo prevenir este tipo de enfermedades, o qué recomendaciones podemos compartir con nuestros televidentes, con las madres, para cuando se presente pues un caso de estos con sus hijos? La primera recomendación es consultar a tiempo, ¿sí? Si identifico que mi hijo o algún miembro de mi familia tiene una enfermedad diarreica, pues debo consultar para determinar con el médico qué tipo de diarrea es, a qué origen obedece y si requiere un tratamiento especial. Mantener el suero siempre en casa o la posibilidad de prepararlo en casa, el medicamento para la fiebre y el dolor, muy importante, y saber pues que la dosis de zinc no es algo arbitrario y voluntario, sino que son 20 miligramos día, y que tu médico te debe ordenar eso, ¿sí? Porque a veces uno ve que el paciente está tomando mayor cantidad o menor cantidad, y eso no va a ser beneficioso. No dejar deshidratar al paciente, básicamente consultar a tiempo, hacer una buena higiene de manos, antes y después de las deposiciones, antes de comer de los alimentos, preparar bien los alimentos, que estén bien cocinados, que el agua sí esté potable, que se laven bien las frutas. Básicamente esas son las recomendaciones, Alexander, para los pacientes. Bueno, televidentes, pues el día de hoy tratando enfermedad diarreica aguda, casi todos estamos de alguna manera pues al tanto de, o nos ha pasado a algún amigo o familiar, así que es algo pues como que es muy frecuente, pero pues quiero reiterar pues ese dato que me llama mucho la atención de la mortalidad de una enfermedad que muchos consideramos no es grave, pero vemos como ya lo decía al principio el doctor Mario, por diversas razones, principalmente relacionadas con el acceso a servicios médicos de manera oportuna, o también a la provisión de un servicio de acueducto en óptimas condiciones, pues vemos cómo esta enfermedad causa tantas muertes lamentablemente en el mundo. Así que esperamos atiendan las recomendaciones, y bueno, quisiera hacer una invitación, doctor Mario, para que nos visiten en nuestras redes sociales,
pueden encontrarnos en Facebook como Salud Jardín y allí podrán entonces tener acceso a estos programas, verlos nuevamente cuando gusten. Por Antena 4 se emite este programa cada 8 días a la misma hora que habitualmente pues se ha transmitido. Y bueno, doctor, ¿alguna otra invitación que queramos hacer con los jardineños y con todas las personas que también nos ven a través de las redes sociales? ¿Cuál sería la última invitación para despedir el programa del día de hoy, doctor? Bueno, un agradecimiento a todos los televidentes, a Diego, que siempre nos acompaña desde Antena 4, a Oscar por el espacio que nos brinda hoy, a Alexander por siempre acompañarme. Una invitación a continuar tomando café. Hoy agradecemos a Oscar este café que nos da en prensa francesa, un café de una calidad excelente. Continuando con lo que hemos hablado sobre el café es beneficioso para la salud, bien manejado. Y los invitamos a que nos sigan desde Salud Jardín, desde nuestro consultorio médico y laboratorio, a través de nuestras redes, y nos inviten a hacer programas sobre temas que sean de interés de la comunidad y nos acompañen en nuestro próximo programa. Bueno, finalmente también los invitamos para que dejen sus comentarios en Facebook, pueden escribirle al doctor Mario y pueden hacer cualquier pregunta, pueden sugerir un programa, que bueno que el público sugiera un programa que sea del interés de ellos. Y bueno, ahora sí finalmente les agradecemos a ustedes, Antena 4, por permitirnos de entrar a sus hogares y los invitamos para que sigan acompañándonos en Salud Jardín. Muchas gracias.